Un economista verdadero es aquel que se cuestiona todo hasta llegar a un punto donde ya tiene mucho más sentido. Mientras que no me impongas tu manera de pensar, no me importa cómo tú piensas. Si el cubano se empodera a sí mismo, la dictadura no puede con el cubano. Cuando decimos adoctrinados, debemos entender de que los adoctrinados son víctimas. De verdad deseo hacer cosas por Cuba en el futuro. Bueno, René, antes que nada, darte las gracias por estar aquí. Gracias a ti. Es un enorme placer tenerte aquí. René de Paz, novelista, también empresario. Creaste una startup hace poco. La startup, el nombre de la startup, Medericoin. Medicoin, que se dedica. Nos dedicamos a la industria de salud y bienestar. Ok, Estamos creando proyectos de accesibilidad digital y vamos un poco más allá. Ahora mismo estamos involucrados en la atención médica. ok, Eh, está bien. Vamos a ir entrando un poquitico después en ese tema. Quisiera empezar un poquitico por el comienzo. ¿Dónde creciste? Soy cubano, crecí en La Habana. Soy nacido y criado en Marianao, playa, con mucho orgullo. ¿Cuáles son tus recuerdos formativos de tu infancia en Cuba? Yo pasé la escuela pública como todos los cubanos y debo decir que nunca sentí como que mi educación se basara en la escuela, ya sabes, en la educación pública cubana. Todo fue de forma autodidacta. Leía libros, pasaba cursos, pero tengo muchísima suerte de haber crecido en una época donde quizás para el pueblo cubano que se tardó un poco en tener internet y estas cosas, pues para mí fue un poco más fácil haber sido de esta generación que ha tenido las cosas un poco más difíciles, más fáciles Sí, en temas de internet. Pude pasar cursos online, pude leer libros que muchos en mi generación, en la generación anterior no leía. correcto. Así es. So, Y bueno, la información ha ido llegando poco a poco a Cuba, la me, liberación de poder tener me he internet. podido educar un poco fuera del sistema. Tuve mucha suerte en ese ámbito. ¿Cómo influyó tu mamá en tu desarrollo, en tu infancia? Mi madre, ella ha sido siempre madre soltera. Entonces, no sé, no recuerdo como tal un momento en que mi padre no haya luchado ni trabajado por mí. Lo ha hecho toda la vida, lo sigue haciendo. A pesar de que ahora vivimos lejos, no está conmigo, pero es la persona que más, y bueno, todo hijo sabe que un amor incondicional que tú vas a tener es de tu mamá. Yo le Influencia. debo todo a mi madre y, y siempre va a tener un hijo presente. Eso sí, lo puedo asegurar. Es bueno. Ella influyó muchísimo en todo. Sobre todo en no darme por vencido. Es la única persona que ha creído en mí de verdad. Ella nunca dejó de creer en mí. Era la única persona en todo el entorno que me decía, tú puedes hacer lo que quieras, no importa de dónde vengas. Ella me dio esa chispa de querer aprender. De no creer nunca que me la sé toda. Todo lo contrario. No me sé nada y tengo que escuchar. Y aprendí a eso desde muy joven y desde ahora yo escucho mucho. Qué bueno. So, así que muchas gracias, mamá, si ves esto. Seguro lo va a ver. ¿Qué desafíos enfrentaste a ser hijo único y vivir también y crecer con esa escasez que hay en Cuba? Los cubanos, aquí van a haber muchísimos otros latinos de comunidades de otros latinos hispanos que van a ver esto y quizás no entiendan todavía la situación de Cuba, no la voy a explicar, pero en caso básico, lo que es cosas básicas, es muy difícil para un cubano multiplicado por 10. Si hay problemas en muchos países del mundo como México, eh, no sé, imaginemos Nicaragua, país que sea, Dura, sí. Cuba se multiplica. En muchos sentidos he intentado llevar, ¿sabes? No he permitido que las cosas como la escasez o me han frenado, como no he permitido que me frenen nunca. Siempre he intentado ir por delante, aprovechar lo que tengo en mano. En parte por eso aproveché tanto el internet, a pesar de que hay muy limitado el internet en Cuba. So, no tuve tampoco ni recursos económicos de tener los famosos Wi-Fi ni nada de esto. Nunca tuve Wi-Fi en Cuba.
jamás. Cosas que son básicas en muchos países. Y eso no fue como una excusa. Busqué la manera de siempre aprender, siempre ir por delante. Y fue gracias a eso. No hay excusas, por eso es que cuando tú viajas a España ves a muchísimos jóvenes y muchísimos jóvenes en muchos países del mundo, sea de España, sea México, que se quejan todo el tiempo de la situación, de que del sistema, de mil cosas. El cubano pasa mucho más difícil. No nos podemos dar el lujo simplemente de decir, no, es que la situación está mala, vamos a simplemente acostumbrarnos a ella y hacernos víctimas toda la vida. Tenemos que dejar ese lado de víctima, o todo es culpa del gobierno. Sí, el gobierno te influye en todo, pero tú también tienes responsabilidad en todo. Tienes la responsabilidad de tus acciones, de aprender. Y en parte de eso es lo que yo tuve desde muy pequeño. En parte gracias a mi madre también. Mucha responsabilidad en mí mismo. No fui hijo único, madre soltera. Entonces no me quedó de otra que ser responsable de mí mismo de todo lo que hacía, de todo lo que pensaba, absolutamente de todo. Por tanto, la escasez en sí, aunque siempre estuvo presente, la falta de economía siempre. He pasado por la pobreza, pero nunca fue un problema de verdad, nunca. Y yo diría que el problema no radica tanto en la pobreza, sino en la persona. Sí sé que hay mucha gente que dice esto de hombre hecho a sí mismo. Correcto. Me encanta eso, Ujú. me encanta. Pero ¿qué pasa? Que es cierto que no puedes esperar siempre los mismos resultados de las mismas personas si crecen en ámbitos diferentes. No Correcto, puedes así mismo es. esperar que lo mismo de una persona tan inteligente como Bill Gates, pero Bill Gates, a ver, no sé, imagínate a alguien tan inteligente como él, pero en México, donde no tenía tantos recursos, Correcto. en algunas zonas donde no conocía la computadora pequeño. Ujú. Todas estas cosas influyen Influye mucho, bastante, sí. pero no es cuestión tampoco de suerte, Claro. todo un equilibrio. Quería hacer un inciso en este punto porque me gustaría que me dieras tu punto de vista sobre todas esas personas que siguen adoctrinadas o que siguen enfrascadas en este mundo, tú sabes, en que la revolución cubana, en el comunismo que hay realmente en Cuba y que aún sigan adoctrinados y que sigan pensando de que ese comunismo es bueno. ¿Qué crees sobre eso? Te diré algo y estoy convencido que nadie ha dicho esto, por lo menos en la comunidad cubana, y no he escuchado a nadie decirlo. Porque creo que hay muchísimo odio en la comunidad cubana, sobre todo exiliados y dentro de la isla, y no se entiende algo que es un pilar fundamental, y es algo que choca mucho. Si podemos ser exiliados, pero los exiliados, y nosotros lo sabemos, nos toca mucho nuestro país, mucho más desde afuera que desde adentro. So, lo que quiero decir con esto y llegar a un punto es que cuando decimos adoctrinados, debemos entender de que los adoctrinados son víctimas. Simplemente hace poco estuve hablando con un exiliado cubano y él me estaba diciendo, el 1 de mayo, para quien no sabe, el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores, salieron a marchar muchísimos cubanos, es como un apoyo al comunismo, Ujú. un apoyo a todo el sistema de que prácticamente arruina sus vidas. ¿Qué pasa? Que el mensaje que él me dio de ese exiliado, que simplemente lo escuché, no dije nada, fue odio. Ellos se merecen lo que está sucediendo, salen a las calles, no sé qué. En parte, y concuerdo contigo, el comunismo no debería debería ser prohibido, Debería estar prohibido, correcto. pero en muchas cuestiones debemos entender algo. Los cubanos, y como hay mucha división en el mundo, debemos entender algo. Mientras que no me impongas tu manera de pensar, no me importa cómo tú piensas. Ujú. No me importa qué religión tú tengas, no me importa cuál sea si es de izquierda, de derecha, medio, lateral, no me importa nada. Mientras que no me lo impongas, ni por ley, ni porque simplemente quieras hacerlo. Correcto. Eso no hay defensa. Pero son víctimas los adoctrinados. Debemos entender algo básico. Si busca la definición de adoctrinados, son personas que no eligieron libremente las cosas que creen. Entonces, entendiendo eso, podemos entender también que estas personas pueden cambiar. Si los cubanos no podemos darnos el lujo, muchas influencias cubanas, muchísima comunidad cubana lo que hace es separar, muchas veces en vez de unir. Lo que tenemos que hacer es que unir.
fomentar instituciones, medios, emprendimientos, capital privado en Cuba, todo lo que sea privado fuera del gobierno, fuera del manejo del gobierno de la dictadura. Vas a ver como la libertad, hay muchas soluciones para la libertad en Cuba, pero una de las soluciones es esa, fomentar cosas que vayan por fuera del manejo del sistema, de que los jóvenes cubanos no tengan que depender ni de comida ni de la manera de pensar por el gobierno. Debemos simplemente unirnos, es lo que digo, tanto para una lucha como objetivo. Así mismo. Queremos ser libres. Los que están en Cuba son adoctrinados, no han conocido otra cosa, tienen miedo. Simplemente hay que también entender esa postura, entendiéndola. No prohibiéndola, podemos discutir con alguien que no tenga nuestras propias ideas, pero en verdad lo que tenemos que hacer es ponernos en el zapato siempre del otro. Si no somos Ponernos en tan su diferentes a la posición. dictadura, Ujú. La dictadura no hace eso. La dictadura en el fondo lo que quiere es eso, que haya división. Por eso es que al adoctrinado lo hace cómplice, sin que él lo sepa, de todo lo que pasa y todo lo que hace. Entonces, si eso lo hacemos, lo entendemos, podemos fomentar un país libre. Cuba tiene el potencial de ser el Japón de América Latina. Así es. ¿Qué pasa? Japón tuvo la bomba atómica, Japón estuvo también en situaciones escasez, muchísimas. Precarias. Totalmente precarias. Ujú. Cuba puede levantarse, tenemos el potencial, tenemos todo. Solamente necesitamos ese empujón, esa libertad, libertad de mercado. Acabar con esta dictadura de una vez por todas va a tomar un tiempo, pero encima de eso tenemos algo más tocho todavía, porque tenemos una deuda internacional. Mucha gente no habla de esto, pero somos libres, pero tenemos una deuda internacional todavía muy alta, una de las más altas del mundo. Entonces no solamente necesitamos, yo no espero mártires, ni tenemos que esperar mártires, pero tenemos que necesitar a alguien que negocie bien. Correcto. Tenemos que necesitar a líderes, creadores, artistas, lo que sea, pero que negocien bien sobre todo esta deuda. Vamos a ser libres, pero vamos a ser presos de una deuda que dejó la Exactamente. dictadura. Que cualquiera puede comprar y entonces Es una volvemos a la locura. esclavitud. Ujú. Entonces estaremos dependientes siempre de un país como Estados Unidos o dependientes de un país como whatever, el que sea. Y para fomentar el propio desarrollo de los cubanos, crecer como país, definitivamente debemos fomentar el capital privado en Cuba de la manera que fuese. Yo sé que la dictadura lo que hace es que no quiere precisamente que eso suceda y no lo permite. Pero ahora está sucediendo. Fíjate en las redes sociales, los medios de comunicación, todo cada vez se está poniendo más privado en Cuba Así es. y se está abriendo más los ojos. Ahora la gente, en vez de décadas atrás, no sucedía lo que está sucediendo ahora. La gente está saliendo a las calles con pancartas de libertad, canciones como esta que es de Gente de Zona Patividad Así mismo. se convirtieron en un himno. Todos fueron capital privado, todo fue del pueblo. No tenemos que esperar por instituciones internacionales, es una tontería, una estupidez esperar por instituciones internacionales. No va a Y suceder menos nada. instituciones que nunca han hecho nada ni van a hacer nada. Jamás van a hacer nada. Ujú. Ellos no están creados para eso. Y además son manejados por miles de líderes que ni siquiera son líderes de verdad, simplemente están ahí puestos por el salario, you know? Así es. So, debemos de verdad pensar en nosotros la situación de Cuba solamente y es responsabilidad únicamente de los cubanos, no de los estadounidenses, no de los españoles, no de otros países, no de ningún ciudadano de otro país. No debemos discutir con la ONU porque no hizo tal cosa en Cuba. Debemos estar enfadados con nosotros mismos cuando una persona sale a las calles con una parqueta de libertad y nadie lo apoya. Es Así uno es. solo y todo el mundo ahí viendo. Es una O estupidez. grabando con el teléfono sin meterse Grabando con sin. el teléfono como un estúpido. Ujú. Necesitamos que se unan poco a poco, pero también entiendo de que en Cuba hay esa represión. Lo que eso se consigue como poco a poco. También pienso que no hemos tenido muchos resultados con Movimientos. estos movimientos de Sí. salir a las calles. Entonces, hay que hacerlo poco a poco con este sistema. Hay que hacer de todo. Disculpen, hay que usar todas las herramientas que tengamos, pero en especial fomentar el capital privado. Y uno de los que podemos hacerlo son los cubanos exiliados. Tenemos esa responsabilidad con nuestro país, aunque hagamos otras cosas en otros países. Aquí tengo una carrera, pero yo quisiera hacer algo por Cuba en un futuro. Eso lo conversaba con mi socio. Yo de verdad deseo hacer cosas por Cuba en un futuro.
Yo creo que en cada cubano ahí tenemos eso interno de poner nuestro granito de arena para que aquello cambie. Es cuestión de lo que tú dices, de que la gente se anime, todos se unan en vez de crear esa diversidad, esa división entre las personas y entre todos ayudarnos y poder cambiar ese sistema. Si el poder se crea, créeme que se diversifica mucho en diferentes ámbitos. La educación, se crea comunidades, se crean empresas, se crean medios. Hay muchas cosas que se pueden crear y de ahí se puede mejorar. La dictadura no quiere eso. Ujú. ¿Qué pasa? Que ese es su punto débil. Estamos tocando a ese es su punto débil. Si el cubano se empodera a sí mismo, la dictadura no puede con el cubano. ¿Qué aspecto tú cambiarías del sistema educativo cubano? Absolutamente todo. No Si yo dejarías llegara a nada. un puesto, es que Realmente hasta las historias están distorsionadas. Todos los libros están distorsionados, todo es una farsa, realmente. En tu educación, porque lógicamente tú has estudiado ahora hace poco, estuviste, bueno, en tu poca claro, juventud que tú tienes, en lo que vistes, ¿qué tú cambiarías? A- Todo. en muchos países, incluso los libres, hay que cambiar cosas en el sistema educativo. Imagínate en un país comunista que su principal objetivo es adoctrinar al pueblo, desde que son niños, desde que son adultos, ya sea por lemas, mil cosas más. El sistema educativo se debe cambiar en lo absoluto. Todo. Hay muchas cosas que cambian, pero también no replicar lo mismo que ya se hace en algunos países que también tienen fallos en el sistema educativo, debemos mejorarlo. Entonces, la mejor manera de hacerlo es de verdad enfocarnos y también fijarnos un poco en países como Japón. Japón no solamente llegó a ser esa potencia después de lo que explicaba, debemos aprender precisamente de países así como ejemplo, pero el sistema educativo es increíble el de Japón, porque no es adoctrinamiento, hace cosas muy diferentes a Estados Unidos, por ejemplo, en tema educativo, que admiro muchísimo, y a otros países del mundo. Se debe fomentar cosas como la economía, la educación económica, la educación financiera, la educación digital, tecnológica, Ujú. todos estos son muchas cosas que implementar, pero sobre todo reformar, quitar una cantidad de cosas. Debemos darle también una posibilidad de que la educación sea también un sector privado, no público en lo absoluto. No es justo que sea público en lo absoluto porque el Estado siempre va a meter, donde le demos poder al Estado, el poder siempre va a estar en unos pocos. Ujú. Se dice que va a estar por mentira. El pueblo debería crear sus propias leyes, sus propias educaciones. Entonces me expliqué bien con Sí. eso. Es como, definitivamente, ¿sabes? Bueno, realmente, discúlpame que te interrumpa, en muchos Sí, países no existe la democracia. Muchas personas creen que viven en un país que es democrático, pero realmente es partitocracia, que se le llama, que es cuando los partidos hacen lo que quieren cuando están al mando. Y eso es un ejemplo de lo que no se debería intentar llevar a cabo, sino exactamente. que el pueblo pueda mover de una forma, tú sabes, tangible esa educación. También es que el sistema educativo está condicionando a los jóvenes de alguna manera a ser todos Mm. iguales. Debemos enfocarnos en los talentos que tienen los jóvenes que ya se van desarrollando en su crecimiento y fomentarle la curiosidad. Esa es la parte más importante, la curiosidad. Entonces, si un joven llega a tener curiosidades, a explorar nuevas opciones, estoy seguro que puede llegar a ser muy arquitecto de su propia vida, puede llegar a ser el artista, puede elegir hacer otra cosa. Hay muchos cambios en el mundo, el mercado vive cambiando todo el tiempo. Desgraciadamente Cuba no cambia por ese sistema. Todo hay que cambiarlo. El sistema educativo debe cambiar, absolutamente. En países libres como el cubano, más todavía. So, creo que el poder está ahí, en el sistema educativo. Si reformamos y hacemos un sistema educativo libre, con todas estas cosas que estoy proponiendo, habremos también de salud mental en las escuelas. ¿Por qué no se habla de esos temas? Así es. No se hablan de esos temas en las escuelas. Muchos niños están, hay muchos, ¿sabes? Que hay muchos suicidios por parte de niños, adolescentes. No se hablan de estos temas y creo que de una manera cívica, pero no se estudia el por qué uno se cuestiona las cosas, el sentido de las cosas, y no hablo de filosofía.
Estoy hablando de un tema de inteligencia emocional, por ejemplo, es un tema que a mí me encanta. La, la economía es importantísimo en Cuba, estudiarlo. Los cubanos no saben de economía, discúlpame, es Así es. cierto, los cubanos en Cuba no saben de economía. Tú hablas con cualquier cubano, economista cubano no sabe de economía, es un adoctrinado económico. Ujú. Saben de negocio, pero no de economía, que es muy diferente. No saben de economía. Ujú. La economía funciona de una manera diferente. Como dijo, me encanta Milei, porque Milei dice algo que me gusta mucho. Un economista verdadero es aquel que se cuestiona todo hasta llegar a un punto donde ya tiene mucho más sentido y elige creer en ese sentido. No es simplemente las clases económicas que te dan en las escuelas de que tenemos que fomentar a los trabajadores y poco a los empresarios. ¡Qué tontería! Si no se fomenta Así a los mismo. empresarios, no se puede No hay fomentar a los economía. trabajadores. Todo eso se tiene que empezar a erradicar. Tenemos muchas cosas, tirar muchas cosas a la basura. Volviendo a tu niñez y un poco a tu educación, ¿cómo comenzó tu amor por la lectura, tu amor por la escritura? ¿Cómo Eh, comienza esto? es una pasión. A mí, yo creo que empezó como lectura, pues sí, claro, pero antes de yo saber escribir, ya fingía escribir. So, eso lo hacía desde muy, muy pequeño. 5 o 6 años estoy hablando. Era un niñito, en vez de estar viendo, no sé, Dibujos o lo que sea. si estaba intentando escribir algo o haciendo cosas así. También por carencia económica, lo agradezco mucho porque no tuve cosas que muchos niños tenían. No tuve muchos juguetes, entonces imaginaba mucho. Usaba la imaginación. Es algo que pierde mucho la gente a medida que crece. Y creo que desde que empecé a leer, no he parado de leer. Estoy leyendo, ya he perdido la cuenta. Cada vez son temas diferentes y no. Empezó siendo novelas, después pasó a ser un poco de libros más. Leo muchas biografías hoy en día y menos libros de temas como negocios porque ya Ujú. están ya los he leído muchos. Pero definitivamente lo que me apasiona es escribir. Me apasiona, es algo que hago por amor al arte, no lo hago porque me compren, definitivamente no lo hago por eso, es una pasión, algo que simplemente hago y me sale hacer. Y creo que surgió simplemente de forma natural, no fue algo que pensé hacer, ni algo que preparé hacer, ni un objetivo, ni mucho menos. Fue algo que se dio con el tiempo. Así que nada, Si tuvieras que decirme un libro que te marcó, ¿cuál escogerías? la biografía de Leonardo da Vinci escrita por Martin Isaacson. ¿Ese? ¿Qué fue la parte así que más Conocer que un genio es una persona tan normal como tú y yo. A veces se idealiza mucho a una persona por las cosas que logra. Y te damos cuenta de que son personas iguales, son seres humanos que cometen muchísimas equivocaciones, que tienen TDAH, por ejemplo, que tienen muchos defectos, igual que todos, y que no son definitivamente nada ni cercanos a ser perfectos. Entonces, entendiendo eso, pues es mucho más fácil, ¿no? Eso es lo que aprendí de Da Vinci. Hizo muchísimas cosas. Da Vinci diversificó mucho sus talentos. Era artista, pintor, llegó a hacer tantas cosas que a enumerarlas son como unas 10 cosas diferentes. Imagínate. Y vivimos en una sociedad, precisamente, sociedad, nuestros padres, el sistema educativo, nos condiciona a hacer una sola cosa. Yo puedo ser novelista, no puedo ser empresario. Si soy empresario, no puedo ser novelista. ¿Por qué no? Si tú eres médico, no puedes ser médico y peluquero. ¿Por qué no? No puedo ser médico, haber estudiado y después ser peluquero. No, es que te condiciona la escuela de que si tú eres médico tienes que dedicarte a la medicina toda la vida. Si eres peluquero, eres peluquero. No salgas de ahí. correcto? Da Vinci hizo algo que hace 500 años era algo impensable. La cantidad de cosas y la cantidad de cosas que hizo diferente. So, escucho mucho esto de que, y es muy cierto, hay un libro que recomiendo a las personas que se llama Solo una cosa. En español, Solo una cosa. Búsquenlo si pueden. Que habla precisamente sobre el tema de que mucho aprieta, poco Poco ahorca. abarca. Ujú.
y concuerdo, pero eso no habla de talento diversificado, sino de tiempo. Hacer muchas cosas al mismo tiempo, la multitarea, no condiciona a nada bueno y no es aconsejable, tampoco es beneficioso a largo plazo y es lo que dice el propio dicho, no ahorcas. No ahorcas si aprietas mucho. No, si abarcas demasiadas cosas al mismo tiempo, no lo consigues, pero tú puedes llegar a tener necesidades y cosas diferentes a lo largo de tu vida. Tu vida es muy larga, más larga de lo que uno imagina. Yes. Entonces, tú puedes llegar a tener pasión. Yo tengo pasión por escribir y como empresario no me apasiona tanto. Es decir, hay gente que le encanta el emprendimiento, el tema de emprendimiento es muy bonito y romántico en redes sociales y tal. Es muy difícil por fuera. Tienes que, de verdad, es un dolor de cabeza. No es algo que simplemente te gusta hacer. So, si lo condicionamos a un tema y tú me preguntaras un día, entre estas dos facetas, ¿por qué tienes dos facetas y no solo una? Yo te diría es que ambas son diferentes. Claro. Ambas cumplen un propósito, mi propósito de vida o profesional, en este caso, pero son diferentes. Una es una pasión por escribir, pero la otra es una misión, es como querer hacer algo, responsabilidad social, Ujú. querer aportar en algo, y eso ya es un deseo muy propio, viene muy adentro, es una Un pasión. objetivo personal. Exacto, diferente también, ¿no? ¿Cuándo empiezas a escribir? ¿Ya estando aquí en Estados Unidos o desde Cuba? No, te escribo desde los... primer libro que leí fue Había una vez, era un niño. Entonces, desde entonces estoy replicando cuentos. Cuando era niño, empecé a replicar cuentos de Había una vez. Así comencé a escribir. Entonces, más adelante comencé a escribir novelas cortas y luego novelas un poco más largas. Lo que pasa es que hubo una etapa, creo que de los 15 años, que estaba pasando por la etapa más dura de la pubertad, ¿no? Donde, donde comencé a escribir y un día me tuve uno de estos bloqueos de autor, un bloqueo creativo que en verdad me sacó de quicio y dije, esto no es para mí, lo abandoné. Ok. Pero más adelante, a los 17 años, comencé a escribir no sé, me quedé con eso de que había abandonado una historia incompleta y quise volverla a escribir. Ya la idea y las cosas de la novela ya no iba a funcionar. Entonces lo que hice fue comenzar desde cero. No me salía nada, tenía un bloqueo creativo de nuevo, miraba el techo, las paredes, la pantalla y yo decía, en el fondo, ¿para qué escribo si no es tan fácil? Me apasiona. Pero, pero en el fondo, uno quiere escribir porque quiere expresarse. So, siempre tuve esa necesidad de expresarme. Y una de las cosas cuando volví a escribir, ya había como tenido como una imagen o imaginado personajes en mi mente, pero no me tomaba tan en serio esta carrera de escritor, ni mucho menos. Tenía noción de que lo iba a hacer, que comencé como a ignorar esas ideas. Hasta una semana que me di cuenta que algunas de esas ideas no salían de mi mente. Y había pasado una semana. Normalmente llega una idea a tu mente Se y va. Ujú. suele irse con el tiempo, a las horas, al día, a los 2 días. En una semana no se me iba de la cabeza algunos personajes, a alguna parte de la historia. Y yo decía, ok, tengo que escribirla. Tengo que escribir. Y fue como una manera de escapar también de todo lo que estaba sucediendo. A tu alrededor. Ujú. Ujú. Y bueno, así comencé, así comencé a escribir de verdad de forma seria y fue como salió este libro. Exactamente este libro fue la causa. Am, Quería preguntarte, discúlpame. ¿Cuándo tú llegas aquí a Estados Unidos? Llegué a los 17 años. ¿Hace 4 años? Tengo 21 este año. El libro, ya lo habías empezado en Cuba y lo terminaste aquí o fue algún proyecto que empezaste aquí? Esta Empecé novela en Cuba. en Cuba, empezaste con este libro. Sí, empecé este libro. Fue el libro más difícil por ser el primero. Siempre dicen que es el segundo, creo que es el primero. ¿Podrías enseñarlo ahí a la cámara? Me gustaría que... Claro, Lo hemos puesto ahí para que se vea bien a esta cámara que tiene aquí enfrente. Ahí. bien, vamos a Sí, enseñarlo. perfecto. Escalando montañas. Me gustaría que me dieras un pequeño resumen sobre cómo primero te inspiraste en hacer ese libro. Eh,
¿Cuáles son los personajes que podemos encontrar en él? Ok, no te daré una sinopsis exacta profesional, porque No, es no, demasiado solo quiero difícil, un repaso por encima breve. pero te diré, a ver, Escalando Montañas cuenta la historia de Paulo Vargas. Paulo Vargas, nos sentamos primero en su presente como un empresario que pasó por muchas cosas y es entrevistado por un periodista para un medio local. Entonces, en esa entrevista, Paulo comienza a responder preguntas de su pasado, yéndose poco a poco en su pasado. Entonces, volvemos a su pasado y ahí es cuando comenzamos a vivir todo lo que sucedió con Paulo desde que era un niño hasta su presente actual, hasta el final de la novela prácticamente. En todo ese paso, Paulo pasa por muchísimas cosas, pasan muchos personajes, está dividida en 3 fases, entonces son casi 200.000 palabras escritas, Wow. son muchas páginas. Paulo prácticamente, como tal como comienza la historia y ya puedes darte cuenta de cómo es el personaje, te vas a dar cuenta que el personaje va creciendo, el protagonista va creciendo con el tiempo y te vas a dar cuenta de que va cambiando poco a poco su manera de pensar, lo hecho a propósito, precisamente porque es lo que sucede en la vida real. Es una historia de vida prácticamente. Ficción, pero una historia de vida. Todo comienza con una nota de desalojo que le llega a su finca y así comienza la historia. La finca era propiedad de su padre que no conoció, padre que desapareció. Entonces, Paulo comienza a indagar en Acuérdate el de solo pasado. darme un, Eso es una locura. un- solo darme Creé algo una por locura. encimita porque queremos que la gente también No lo... daré spoilers, Sí. pero hasta tiene segunda y tercera parte. Estoy ya Ok. escribiendo en proceso de la segunda parte. So, Va a ser después de largo el este proceso. libro vas a sacar 2 o 3 ediciones más. Sí, Desde es una trilogía. continua. Ok, una trilogía. La trilogía Montañas. Ok, muy bien. ¿Vas a hacer aparte de esta otros Claro, tipos? claro. Cuando estaba en Al mismo tiempo, proceso. o sea, tú vas creando o Es me como, es gustaría un como, poco entrar en tu mente y decir, ok, ¿cómo puedes crear cada personaje? ¿Cómo creas, cómo te inspiras mayormente? a ver, Porque es sí, fascinante crear un libro así, es algo fascinante. am, después vamos a hablar también de la inteligencia artificial en este tema, Ok. porque creo que tarde o temprano va a ser Sí, algo que repercuta mucho. de hecho está en pleno Este desarrollo, creo, todo esto. Ujú. está en pleno desarrollo, so, esto va a cambiar mucho, pero hoy en día para mí crear personajes es... yo me he dado cuenta de que con el tiempo los personajes que creo son personas que conozco en la vida real y los asocio y los creo en ficción. O en parte también son partes de mí, ya sea incluso partes malas, partes buenas. Creo al personaje malvado, creo al personaje bueno, pero fomento siempre cosas con valores, con reflexión. En el ámbito de crear novelas, cuando tú estás en proceso, casi siempre vienen muchas ideas a tu mente de otras novelas que quieres crear. Yo tengo ya prácticamente como seis Wow. ideas de novelas diferentes. Pues imagínate. Discúlpame, en este punto, que te vienen ideas sobre otras novelas, ¿qué haces? ¿Las anotas y Las sigues? anoto, pero no las hago. Es como mencioné, solo una cosa ¿Un del boceto libro. que lo dejas ahí? Lo dejo en boceto y que espere su tiempo. Ya llevará su tiempo. Ok. Las cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Si tú eres un empresario, no queramos parecernos a una persona que tiene múltiples empresas. Si quieres, no hay Centrarte que solo en... centrarse en una cosa a la vez. Lo mismo sucede con los libros. Yo me centro en uno a la vez. Ya los otros se verá viendo, porque muchas veces una idea no es una idea adecuada después que ya lo estudias un poco. Y los personajes quizá la idea no concuerda. Muchas cosas. Se debe dejar como un objetivo, pero se deja dejar con el tiempo. Ya se verá. Déjate también fluir. No es como Ujú. que planees tu vida exactamente. O déjate fluir y ya podré escribir más novelas. Pero sí, tengo pensado escribir muchas más. Wow. ¿Cómo tú manejas ese equilibrio entre ser escritor y también tener ser emprendedor, tener la startup, Ahora, es, tener varias novelas también en tu mente al mismo tiempo? lo que pasa con eso es que
un poco he aprendido, pero nada es tan perfecto como lo pueda contar, ni mucho menos. En teoría es muy bonito, pero en la práctica es difícil. A veces, aunque tú tengas muchas de estas ideas y tú las dejes al futuro, muchas veces estas ideas también invaden tu mente constantemente o quieren quitarte tiempo. Vivimos en un mundo donde la atención todo el tiempo quiere apoderarse de ti. Ujú. No, es muy difícil hoy en día enfocarse en una sola cosa. En las redes sociales podemos estar ya sea estudiando, haciendo algo y abrir el Instagram o hacer cualquier cosa. Es muy difícil hoy en día enfocarse. Pero definitivamente un equilibrio entre ambas carreras es simplemente saber qué es prioritario. Muchas veces pasión puede esperar un poco más. Ujú. Escribir, yo suelo escribir los domingos. Es un día que descanso. Entonces es un domingo donde prácticamente me dedico simplemente a escribir. Son dos cosas diferentes. Ser empresario, ser escritor, diferente. Escritor es un arte. Entonces, un arte requiere que tú pierdas el tiempo. Porque simplemente si no te salen las ideas en el momento, una de las cosas que tienes que hacer es permitirte perder el tiempo escribiendo. So, a veces lo que tú escribas no es lo que sales, tienes que eliminar, volver a escribir. Eso es Mientras tu que ser hobby. un hobby, tienes que tomártelo como pasión. Si te lo tomas con, simplemente te vas a estresar muchísimo, que es normal también estresarte con una pasión, con un hobby. Pero como empresario es diferente, como empresario no puedes permitirte perder el tiempo. Estás como con una agenda. A las 9 tengo esto, a las 6 tengo esto. A las 2 de la tarde tengo esto, tengo una llamada con esta persona. Entonces después tengo una cena con estas personas. Es todo muy deprisa. Y ambas, para tenerlas en equilibrio, créeme, es muy difícil en práctica. Sí, No, es no, verdad. soy, no, no tengo todavía, ojalá ya poco a poco lo conseguiré. Tener los hábitos muy marcados. Inculco tener hábitos saludables, los tengo, pero es muy difícil que todo se siga como una agenda. Es muy difícil. Claro. Un domingo puedo querer escribir, pero puede que no me salga una sola palabra. Ok, permitirme fallar o simplemente, you know, ahora no es lo mismo eso a simplemente justificarte o estar en Instagram o perdiendo el tiempo en otras cosas. No es lo mismo. Claro. Pero permitirte un poco no tener esa presión encima es lo más beneficioso. Todo el mundo debería tener esa y quitarse esa presión, y más los jóvenes ahora. Quiero entrar un poco ahora, movernos hacia lo que son las startups y lo que es el mundo empresarial. Pero antes de entrar ahí, me gustaría hacer un inciso y me gustaría saber dónde podríamos conseguir este libro, en caso de que quisiéramos. Está disponible en todas las tiendas online. En Amazon pudiéramos comprarlo también, en todos lados. Ahora mismo está en inglés y en español, está en Amazon, está en muchas tiendas online y creo que son como 150 tiendas en total online. También está en Escalando mi montañas. website. Ok, Soy un autor híbrido. Por una parte tengo una asociación con una editorial privada, ella es la que lo distribuye por alguna de esas tiendas, pero por otra parte también soy un autor autopublicado en mi propio website. ok. Si los, si me quieren apoyar más, comprar el libro, mi website es la mejor opción. Ok, ¿cuál Siempre es tu tendrás website? ¿Cuál regalías, sería? pero De todas formas, yo lo voy a poner abajo en los ah, comentarios, pero me gustaría renedepaz.com es la website de renedepaz.com. renedepaz.com. Ok, me gustó el punto que dijiste de que la tenías en inglés también, Sí, porque al mercado americano sí, de ahora habla mismo inglesa puede beneficiarle. ¿Tienes pensado traducirlo a otros idiomas también o...? portugués va a ser el siguiente. Portugués, pero el mercado de italiano también, ojalá. A mí me encanta Ok, en Italia es un gran mercado para los novelistas. Pero en cuestiones, sí, ahora mismo se está, como se publicó aquí en Estados Unidos, un poco se está llevando. También está en España. Queremos que esté en algunas librerías de España. Quiero viajar a España para precisamente estar en alguna de las librerías, pero es una cuestión de negociación y de tiempo. Lleva tiempo. sí, Nada claro. es, y más cuando tienes pocos recursos, inicias así, pues lleva tiempo. Unos 10 años para que un libro sea conocido, entre comillas. Y aunque no lo sea, igual, lo amo. Lo No bueno es importa. que eres una persona muy joven empezando con esto y creo que tienes un porvenir brillante, de verdad que sí. Gracias. Sí. Vamos a entrar un poco ahora al tema de las startups. Antes que nada, me gustaría que explicaras qué es una startup, porque mucha gente no deben de a lo mejor conocer el término. Sobre todo aquí no he visto yo mucho.
En Miami, conocimiento sobre esto y me gustaría que le dieras un... desgraciadamente en Miami hay muchísimas startups y muchísimas, pero en el lado hispano no se habla tanto. No sé por qué. Se habla más de temas políticos y tal, pero no de este tema que es Lo que Miami me va gusta... a ser próximamente la capital de las startups. Mi equipo y yo tenemos pensado que Miami en un futuro podría ser las próximas Silicon Valley. Está Ujú, llegando todas las empresas y todos los así es. inversionistas para esta ciudad, invirtiendo y apostando por empresas pequeñas, empresas, eso es lo que es una startup, una Sí, empresa pero es que pequeña. quería que me explicara exactamente el término startup. ¿Qué es una startup? Es como indica el nombre, start, iniciar, up, Ujú, subir. Una empresa que simplemente inicia, es pequeña, no es una definición exacta, pero es una pequeña empresa. Puede ser un que equipo, una surge. idea, Ujú. un proyecto, algo en fase de desarrollo. No es algo que tenga que ganar dinero en sí, desde un principio. Por eso ya no sería un startup. Sería algo mucho más modificado, como ya se le podría llamar compañía. Ujú. Yo le llamo una startup a eso. Puede ser incluso una idea, pero Es como una los idea comienzos de, por decir, de son, Instagram, un comienzo de WhatsApp, un comienzo de Facebook en su momento. sí, Son todas pequeñas estas empresas compañías. fueron startups en su momento. Todas las empresas grandes que conocemos ahora fueron startups. Tuvieron que pasar por ese. Pero el término startup se volvió muy popular en los últimos años. Ujú. El término siempre existió, pero se hizo mucho más popular en los últimos 10, 20 años. Porque antes no se le veía así las empresas, se le vería como casi siempre para empezar una empresa necesitabas tú mismo tu propio capital. Es como un small Pues, business. exactamente. Sí. Una empresa pequeña, pero no algo que apostara ahora con la industria de .com que surgió después, el internet y tal. Se empezó a crear muchas más startups. Es mucho más accesible crear una empresa. Así que, bueno, Sí. ¿Cómo, cómo empiezas tú a querer desarrollar tu propia empresa? ¿Cómo surge esa idea? Medericoy fue, como decía, una misión. Quería ayudar y aportar en algo. No sabía en qué. Entonces, Antes que me lo digas, te voy a hacer la pregunta para que me lo puedas decir mejor. ¿Qué es Menedicoy? Medericoy. Medericoy. Medericoy es una pequeña startup que ahora está creando proyectos que hace accesible a algunas herramientas de salud y bienestar que vienen siendo, o sea, para hacerlo más accesible, lo queremos hacer todo gratuito. Todos los proyectos que lanzamos, tenemos un modelo de negocio que después te puedo explicar, pero todo de forma gratuita para las personas. Al mismo tiempo, somos una pequeña compañía, una startup, con un equipo de 6 personas solamente. Mi socio Sebastián Mejía, un día podrías entrevistarlo, es increíble, inteligente, próximo cirujano. Em, Él y yo estamos conformando una serie digamos, proyectos que, como te dije, van a surgir cada uno en el futuro, pero el primero es MDR. Es una plataforma de diagnóstico médico que prácticamente integra inteligencia artificial junto con blockchain. Esto lo hacemos precisamente porque vemos un hueco en el mercado de la atención médica. Ya sabes, tanto aquí en Estados Unidos, el tema de la atención médica, un seguro. Mi socio lo sabe perfectamente porque él tuvo 2 veces cáncer de tiroides. Ok. So, el tema de que por trabajar le quitan el seguro de salud. Increíble. Cosas ilógicas, pero sucede. Siendo joven, teniendo 19 años. Increíble. No podemos simplemente confiar, como yo digo siempre, hay que empoderarnos nosotros mismos de cierta manera, hay que aprovechar estas tecnologías precisamente para poderlo hacer. Entonces, una de las cosas en las que dependemos siempre es la salud. Dependemos siempre de una institución, hospital, médico, pero Así es. prácticamente nosotros no podemos diagnosticarnos a nosotros mismos que tenemos porque no se puede. Internet está lleno de basura o consejos basura. So, se debe crear un sistema, una herramienta donde tú mismo puedas buscar un diagnóstico, no preciso, no el único, no se pueden aconsejar, siempre en la aplicación estamos integrando la opción de poderte conectar con un médico en vivo, pero es muy importante tener un diagnóstico y buscarlo de forma gratuita, sin depender de un médico directamente. Algunos Ok. diagnósticos no dependen de un médico, dependen de algunas preguntas, respuestas, un estudio previo
y algunas cuestiones como de fotografías, como el lugar donde te duele la cabeza. ¿Te duele la cabeza aquí? ¿Te duele la cabeza aquí? Aquí, aquí. ¿Dónde te duele la cabeza? Indicarlos en una aplicación como se puede hacer, es posible. Y las preguntas adecuadas te puede hacer un estudio, incluso mejor que un médico. Mucho mejor que un médico. Con los datos médicos adecuados, no los que andan por internet, los adecuados, hay instituciones del gobierno, de instituciones que sí sirven y que los datos sí son verídicos. Y todo el negocio es viable. Pero si se logra esto, estoy completamente seguro, Sería muy revolucionario. sería muy bueno. Sí. Se pueden crear muchas más cosas. Estamos viendo la posibilidad en un futuro de integrar salud mental. Son muchas soluciones que podemos darle a muchos. El campo de la salud es un campo muy grande. La industria de salud y bienestar es muy competitiva también, pero lo mejor de todo es que eso es de miles de millones de dólares. Es una industria muy revolucionaria. Pero es una cuestión de oportunidades. Muchas oportunidades todavía. Ok. Muchísimas. Se pueden hacer tantas, tantas, tantas cosas aún siendo pequeños. Nosotros tenemos un programa de filantropía, por ejemplo. No tenemos dinero, digamos, tenemos más proyectos que dinero. El año que viene estamos empezando ya con campañas de financiamiento, pero actualmente todo lo hicimos con recursos de nosotros, todo. Y literalmente un programa como filantropía no da excusas para que una empresa pequeña pueda contribuir a las personas. Simplemente como un puente donde tú donas y llegas a organizaciones que se ponen en marcha. Está bueno. So, tenemos eso, Medical y Philanthropy, lo tenemos ahí tenemos ese programa. Tenemos que literalmente fomentar todo esto. Entonces la empresa lo que hace es que une la tecnología, la ciencia médica y la filantropía. Así nuestro objetivo es democratizar la salud a nivel mundial en un futuro, pero todo a largo plazo. No va a ser enseguida. El éxito de nosotros calculamos que puede llegar a ser de 10 a 15 años. Los inversionistas solo quieren ganar dinero. Lógico, Vamos a sí. ser claros, los inversionistas van a invertir en una startup, algunos piensan a largo plazo, pero en muchos sentidos solo piensan en eso, ganar dinero. Yo como empresario o como CEO o como fundador lo que pienso es mil cosas más. Pienso en la cultura de la empresa, cultura del equipo. Si uno llega tarde, todo el mundo tiene que adecuarse a una disciplina, la gestión de equipo, miles de cosas más, tener la atención del cliente, darle la mejor atención del mundo. No solamente ver al cliente como un cliente, Ujú. como alguien simplemente de algo, Sí, que intercambios, eso no simplemente de dar. aquí es muy normal ver, sobre todo en lo médico, que para ellos simplemente es un business. Es un La- business ahora sí, los médicos. completamente, completamente. Y que cuando la salud debería ser algo mucho más equitativo, algo mucho más... No lo es. Casualmente estaba viendo un vídeo donde un señor decía que él había ido a la Facultad de Ciencias Médicas y que se estaba dando cuenta que ahí estaba aprendiendo a cómo no curar, sino diagnosticar enfermedades, cómo tratar las enfermedades en vez de cómo entender el cuerpo humano, cómo entender las enfermedades. O sea, hay una diferencia, es un hilo muy fino, pero no es lo mismo cómo medicarte a cómo tratarte. No sé si me hago Claro, entender. exactamente. De eso dependen muchas empresas farmacéuticas. Los Exactamente. suplementos hoy en día en muchos casos no hacen nada. Hay que tener mucha tolerancia, pero al mismo tiempo Te cuestionártelo ayudan todo. por un lado, pero por otro lado te están afectando. Exactamente. Hay que cuestionar todos los medicamentos que compramos en farmacias, ya sea farmacias como CVS, que son famosas, tal. Debemos cuestionarnos qué medicamentos estamos probando, que algunos de esos medicamentos que venden en farmacias ni siquiera están aprobados por la FDA Ujú. y los están vendiendo. Eh, en parte, yo quisiera entrar como en comercio electrónico, es lo que estaba diciendo antes del podcast. No tenemos financiación ni inversionistas, pero tenemos una pequeña tienda. Precisamente con esa tienda, todo lo que nosotros ofrecemos es lo que usamos al final, pues, de ganancias para invertir en los propios proyectos que Ujú. luego van a ser gratuitos. Pero precisamente una de las cosas que veo es que es muy difícil entrar en el comercio y entrar en proveedores, por ejemplo, de suplementos
y darte cuenta de que son muchos de esos suplementos no son de verdad saludables. Ujú. Nosotros tenemos que estudiar, tenemos a alguien ya especializado en eso, que ya lo estudió, tiene 30 años casi, y él es una persona muy preparada para el tema. Cuando él estudia los suplementos, su gran mayoría no son beneficiosos para la salud. Afecta muchísimo, la mayoría tiene cafeína y cosas más. Si por lo menos se vendiera y se dejara una advertencia grande, pero no, las letras son muy pequeñas, you know? So, ¿Cuándo fundas Medericoin? tenía 19 años en 2022, era de 2022. Pero la idea llegaba mucho antes, creo que en 2021 ya, 2000 sí, 2020 por pandemia, es que la pandemia llegó en 2020 y fue Sí. una de las cosas que me inspiró mucho. Perdí mucha gente en pandemia. Y pude ver cómo el sistema de salud, precisamente por ser un simple negocio, mucha gente quedó muy Podríamos desatendida. entrar en ese tema. No sé si me van a cancelar Podcast, el podcast, el vídeo, ok, por las vacunas, porque yo pienso que las vacunas, sinceramente, eso fue algo, un negocio. un negocio que acabó con... Las vacunas acabaron con más vidas que lo que fue el COVID en sí, si es que hubo un COVID o whatever, según lo que piense cada persona. Sí, Pero sí, hubo un COVID, por lo menos lo que yo pienso. Hay gente que tiene opinión de que no, que fue algo. Yo sí pienso que hubo un COVID, tiene todo el sentido del mundo de que lo haya sido, pero una locura como en medio de una pandemia no estábamos preparados. Tenemos la mejor tecnología, tenemos el mejor sistema de salud por décadas. Si miramos atrás, tenemos el mejor sistema de salud que hemos tenido por años. Las generaciones de nosotros así no es. soñaban con tener la tecnología médica que tenemos ahora. Todo lo que sucedió, no hubo un orden. Nunca nadie estuvo preparado, pero encima de eso se gestionó muy mal. La Organización Mundial de la Salud para mí es súper corrupta, como cualquier otra Así organización. sí. Yo una de las cosas que digo, Mederic hoy es, nosotros como empresa privada tenemos una ventaja, somos privados. Si hacemos las cosas mal, nos irá mal. Ujú. Pero empresas públicas o organizaciones públicas, si hacen las cosas mal, todavía están ahí. No tienen consecuencias, ¿no? Por eso yo creo que siempre es muy importante fomentar siempre lo privado antes de lo público. Correcto, sí. Incluso hasta en temas tan delicados como la salud. ¿Qué desafíos has encontrado a la hora de hacer tu, tu startup? Encontrar un equipo y mantenerlo. Yo cuando comencé Medericoy me uní a algunas personas de secundaria, que fueron dos amigas y un amigo. Entonces empecé como a juntarlos y acercarlos. Mira, tengo esta idea, quiero hacer esto. Y todo, por supuesto, como muchas otras empresas que inician en un garage. Ujú. Yo inicié en un cuarto. Yo vivía en una habitación de 22 metros cuadrados. Y ahí con mi padre, primer año. Después me independicé. Ah, imagínate que en ese hueco, digamos, tú tienes que poner tu mente en pensar de que quieres hacer algo grande en un entorno muy limitado. Entonces, una de las cosas que me afectó mucho fue que no siempre se tiene que seleccionar, por lo menos al inicio, los mejores talentos, sino tienes que seleccionar gente comprometida o que te entienda, gente que entienda tu visión. Hay gente que simplemente con que te conozca del pasado y crea, no sé, no termina creyendo 100% lo que eres capaz de crear. So, es muy importante tener personas al lado que son capaces de pensar, de abrir la mente, de decir, esto es posible, ¿por qué no? Si es posible, se hacen las cosas bien, algo que tenemos en Medellín muy bueno para ser todos muy jóvenes, es que tenemos todo muy bien planeado. Muchas empresas, ese es su fallo, no están planeadas, están muy desorganizadas, no hay una estructura. Cuando se inicia un equipo pequeño, no puedes decirle a uno, hey, tú vas a ser CTO, yo voy a ser CEO, este va a ser COO, Ujú. y listo, todo el mundo va a ser. No, en un inicio todo el mundo tiene que hacer de todo. Si no sabes de diseño, tienes que aprender de diseño. Si no sabes de programación, tienes que aprender de programación. Pero lo más difícil es eso, gestionar personal, unir al equipo y traer personas al equipo. Gracias a Dios, traje a Sebastián Mejía, que lo convertí en cofundador, pero una vez ya empezada la empresa. Es Ujú. una locura porque cuando yo empecé en 2022, al año, a los meses, mi equipo
se esfumó. O sea, el equipo que yo creé al inicio, Quedaste poco a solo. poco se fue y me quedé solo. Con el mismo proyecto que yo he iniciado. Y yo dije, wow, tengo que volver a empezar todo de nuevo. So, ahí fue cuando, y lo llevé, lo llevé solo, pero empecé a buscar y buscar personas. Encontré a Sebastián Mejía, un chico que tiene talentos, pero ¿sabes lo que te digo? No sabe todo. Y yo no busco talentos que sepan todo. Si no eres programador, vas a aprender con nosotros. Si Ujú. no sabes de marketing, vas a aprender con nosotros. Todo es eso, es aprendizaje. Y en parte es mucho más difícil porque inicias una startup y no puedes permitirte pagarle como si fuese un empleado. Entonces Correcto. esa persona está libre de irse, quedarse. Puedes tener un contrato de, Confidencialidad. de confidencialidad por los proyectos y Ujú. de socios, como de te voy a dar Porcentaje de la. de acciones por Ujú. los años que te quedes y cada año sumas estas acciones por los años que te quedes y por las acciones que hagas. Y esa persona puede ganar mucho después, pero tienen que estar completamente comprometidas. Lo más difícil, el equipo, es lo más complicado. ¿Qué expectativas tienes para Medericoy? En 10 20 15 años, puede ser, no es algo que logre corto plazo. Si queremos por lo menos tener una comunidad muy amplia. Una comunidad muy amplia. Ya sea que abarque las redes sociales, pero mucho más que eso. Somos un mensaje también, al fin y al cabo. Como nuestro eslogan. Nuestro eslogan en español es como nadando contra corriente. Somos como eso, precisamente. En un mundo donde precisamente se fomenta tanto las empresas como farmacéuticas que no hacen de verdad un esfuerzo por cuidar tu salud, sino por prevenirla y simplemente no mejorarla. Y empresas que precisamente, tabaco, son multimillonarias. Fomentan todo lo contrario a lo de la salud. Empresas de alimenticia. Lo que les conviene es mantenerte enfermo. Exactamente, todas estas son nuestra verdadera competencia. Tenemos muchos competidores de mercado, digamos, que tienen un mejor servicio, aprendemos de ellos. No nos tomamos eso como un competidor en serio, sino como alguien que tú puedes aprender, incluso colaborar en muchos casos. Debe verse así, en esta industria es un poco más saludable la competencia, en ese sentido. Creo que porque ves la competencia como alguien que tú te puedes fijar, mejorar, no copiar, pero mejorar, y constantemente se están mejorando las empresas. Por eso me gusta tanto esta industria en lo privado. Pero en ámbitos de que me preguntes, oye, ¿quién es tu competidor verdadero? Nuestro competidor verdadero son todas estas empresas que fomentan todo lo contrario a la salud, que no cuidan tu salud. Con Ujú. ellas nosotros estamos luchando. Estamos luchando incluso hasta con las redes sociales. Es que tenemos pensado en un futuro precisamente por el tema de salud mental. Afecta muchísimo a las redes sociales. La comparativa social todo el Constante. tiempo. Ujú. Que porque yo salí en un podcast y otra persona O, de o mi la edad no mayoría de salió, las se siente personas que ves que en las redes sociales realmente no tienen esa vida, pero te la venden y las personas se frustran porque se creen que entonces su vida es mala porque ven la de ese que es inventada por las redes. Entonces, exactamente, estábamos sí, hablando de eso antes. así mismo es. Exactamente. Si alguien quisiera invertir en tu compañía, ¿cómo podría hacerlo? Esos detalles debería ser al año siguiente. En enero ya estamos comenzando con campañas, pero Ok. vamos directamente a inversionistas privados. No vamos simplemente a hacerlo nada público. Eh, no creo que todo el mundo pues sea capaz. Es decir, ser inversionista conlleva también un riesgo. No estamos comprometidos digamos, no es un préstamo. Entonces, es una inversión. Vas a tener las acciones de la empresa, pero en un futuro todo puede suceder. No sabemos qué nos depara el futuro. Yo no soy el típico, tengo una visión, tengo ambición, tenemos un equipo, está planeado y queremos y sabemos, tenemos la confianza de que vamos a llegar lejos en unos años, pero sabemos que en esos años van a venir tantos fracasos que también nos cuidamos también de decir de que si seremos un unicornio. Hay muchas jóvenes que no es nada inusual ver a jóvenes emprendedores, fundadores que digan, en 5 años yo voy a ser un unicornio. Y lo dicen abiertamente, como si nada, como si eso no fuese nada. Ujú. Esa confianza me encanta y es la que tenemos, pero en silencio, en privado.
No la andamos diciendo, ni tampoco le podemos decir a un inversionista, oye, nosotros vamos a ser unicornios. Nosotros tenemos proyecciones, nuestro negocio es viable a largo plazo, tenemos un modelo de negocio. ¿Vas a recuperar tu dinero? Sí, pero con tiempo. Todo es con tiempo y esta empresa llevará tiempo. No somos una empresa con fines de lucro, pero en muchos sentidos somos una empresa social. No somos simplemente filantropía y listo, pero somos una empresa social. Todo lo que hacemos, al final, los proyectos que devolvemos son de forma gratuita. Esta compañía, ¿por dónde podríamos verla? O sea, ¿puedo buscarla en tu misma web? Tiene website. Estamos constantemente enseñando a ¿Cuál es la website de medericoy.com. medericoy.com? Medericoy.com. Y ahí uno puede informarse absolutamente de todo el aspecto de la compañía. Debemos mejorar muchos aspectos de seguir informando. Es muy importante Sí, pero que, está en fase evolutiva, so me imagino que sí. todo va a ir Eh, cambiando. no he tenido tanta. Es muy importante que yo siga yendo poco a poco a lugares donde, como este, espacios de medio de comunicación para expresarlo y comunicar. Es muy importante comunicar. Mi equipo también tiene que encargarse de comunicar más y de ir a podcasts, Yo creo que el podcast es el futuro, no creo que la televisión lo sea. Ujú, Y poco a poco ir creando eso, como esa conexión y ganarnos un poco la confianza de las personas con acciones, no con palabras, mm. con acciones. Pero para eso también tienen que fijarnos en nosotros. Nosotros existimos y fijarnos. Fijarse de que estamos ahí. So, para eso hay que comunicar mucho. Entonces yo creo en la website puedes encontrar toda la información, pero al mismo tiempo no debemos enseñar mucho más. Debemos enseñarlo el proceso, que no lo estamos haciendo. Debemos documentar mucho más lo que hacemos como una comunidad. Hay algo que se me viene a la mente, fuera de las preguntas que tenía sobre este mismo tema. ¿Tienes pensado en un futuro poderla sacar a bolsa? ¿Sería una compañía que se pudiera sacar a bolsa? Es que sacar la bolsa depende de... Lógicamente ya tiene que haber crecido, tiene que haber tenido un desarrollo, pero ¿es algo que tenéis en mente para un futuro? Es positivo. Si piensas bien, una empresa que sale a bolsa deja de depender de los bancos. Ujú, Los bancos, por tema de préstamos y tal, es mejor no depender de ellos. Pero ¿qué pasa? Que salir a bolsa también depende de muchos factores. No estoy de acuerdo con el que la valoración de una empresa dependa simplemente de que si compres o no acciones. Entiendo que también uno compra acciones, todo depende también de oferta y demanda, pero uno compra acciones porque la empresa tiene ingresos, tiene menos deuda, tiene ingresos brutos, tiene ganancias, ¿no? Y uno compra esas acciones porque tiene proyección de que esas acciones vayan a subir, aumenten el valor, puedas venderlas o simplemente a largo plazo, pues tenerlas ahí como un método seguro. Debemos ganarnos mucho la confianza de la gente, am, sobre todo en este país. Lo bueno que tiene mi equipo es que es muy diversificado. Yo soy hispano ujú, y tengo en mi equipo hay americanos, pero también puede haber brasileños. Lo que me encanta de Miami, porque eso es una ciudad muy cosmopolita, hay muchas ujú. personas de muchas partes del mundo. Sí, en un futuro podemos crecer, en un futuro podemos salir a bolsa, pero es algo que todavía no puedo responder. Es una decisión que se debe tomar en el momento, Correcto, sí absolutamente. mismo es. ¿Qué valores son más importantes para ti y cómo los aplicas en tu vida diaria? Muchos valores que me inculcó mi madre y fue gracias a ella, pero también lo que vas viviendo y los mismos que vas tú con el tiempo, pues inculcándote a ti mismo. Yo decido, sobre todas las cosas, ser una persona que no sea mala, simplemente hacer el bien. No espero lo con... Quiero decir, es muy importante, de verdad, ser una persona que espere eso del mundo también, ¿no? Esperar del mundo la bondad, ser humanos. Hoy en día es muy difícil, nada más se ve números, cifras, y se deja de lado el lado humano, cuando es el lado humano el que debe ir. Es el más importante de todos. So, siempre que se fomente eso, soy bastante conservador. A ser joven y en mi edad no me siento identificado con muchos porque es todo lo contrario. No tengo ideas demasiado de work y intento
tener mi propio criterio de las cosas y escucho mucho. Y ya con la conversación que tuvimos antes del podcast, te diste cuenta que me hablabas y yo escuchaba y no conocía en lo absoluto, no hablamos de lo mismo, pero no conocía en lo absoluto nada de lo que me estabas diciendo y simplemente decía, wow, estoy flipando con todo lo que me estás diciendo, quiero seguir escuchándote y te hacía preguntas. So, es muy importante simplemente como seres humanos aceptarnos, eso es un valor muy importante, pero más importante aún es simplemente para aprender. Es de las cosas más importantes que un ser humano puede tener. No perder esa noción de aprendizaje, esa curiosidad. ¿Cuál crees que es el mayor sacrificio que has hecho por seguir tus sueños? Ah, salir de mi país. Exiliarme a un nuevo país fue complicado y alejarme de mi familia eh, es de las cosas más complicadas. Yo en un futuro quisiera tener aprecio, conocí a tu familia y es increíble, una familia hermosa, Gracias. un niño hermoso, una mujer hermosa, hermosa casa, todo es perfecto y precisamente eso es lo que quiero en un futuro. Quiero igualarme un poco a esa idea porque es un poco lo que busco. Soy conservador, no significa que tenga la mente cerrada, la tengo muy Ujú. abierta a todo tipo de temas, pero en ese sentido sí, quisiera, es lo más importante para mí, la familia. Y cada vez que estoy viviendo, cada vez más, precisamente etapas que he pasado, la mayor soledad, emprender es solo. Emprender, quiero decir, es solitario, eso es algo solitario. Por muy que tengas un equipo, es algo que llevas solo. Y todo lo que hagas, todo lo que crees, muchas veces no es lo que creen o personas de tu entorno no lo van a creer hasta que lo consigas. Lo consigues ahí sí. Todo este tiempo en que he estado solo y a una edad temprana, pues he apreciado muchísimo la familia. De crear una familia adecuada, tener una mujer, hijos, jardín, muchos animales. Esas cosas creo que es el verdadero valor. Yo por ser el empresario el día de mañana, quiero hacer muchas cosas en el ámbito profesional. Quiero escribir novelas. Quiero incluso ser, incluso hasta productor de cine. ¿Qué no? Wow. ¿Ah? Me encanta pero eso es a largo plazo. Hay muchas cosas que puedo seguir haciendo. Hay más proyectos que seguramente van a venir. Voy a tomar. em, pero debe haber un equilibrio. Sobre todo el trabajo y la familia. Si me dieras a escoger, siempre voy a escoger la familia. Absolutamente siempre. Sobre el dinero o cualquier otra cosa. La familia. Es lo que más aprecio y lo que he aprendido a apreciar. Y bueno, ¿Cómo te definirías a ti mismo en diferentes ámbitos? ay, Digamos, en el profesional, ¿cómo te definirías y cómo te definirías como escritor y novelista? la pregunta más difícil del mundo. Porque precisamente, a ver, yo creo que definirte es limitarte muchas veces, ¿no? Tienes que, como que te comentaba en los primeros minutos del podcast, la sociedad te indica para que te definas de una sola manera. Médico no puede ser peluquero, es así. En ámbitos profesionales estoy hablando ahora, tú tienes que adecuarte. Hay muchas personas que tienen múltiples carreras y eso lo admiro siempre, porque precisamente sabes diferenciar las cosas. Hay otras que por no tener diferentes digamos, carreras no significa, cada uno es diferente, pero piénsalo, ¿cómo me pueden nombrar? Novelista y empresario. N de Paz, novelista y empresario. Y si el día de mañana me Ese va hago a ser el político, título. Ese va a ser el sí, y título. el día de mañana sí. Si me hago empresario, político, me dicen René de Paz, político. Y si ya me hago editor en jefe de una revista, editor en jefe, novelista, empresario, me van Ahí a decir no muchas podrían cosas. poner camaleón. Camaleón, Se va adaptando a cada uno muchas facetas. de sus facetas. Precisamente eso es lo que hay que hacer en la vida. Ser camaleón, Sí, irse adaptando a precisamente. cada... Me gusta mucho el concepto de camaleón. Te lo voy a quitar. Bueno, es eso. Quizás para otra startup lo pueda Sí, utilizar. absolutamente. ¿De qué logros te sientes más orgulloso en la actualidad? A ver, el haber terminado una novela, el proceso difícil que fue, me siento muy orgulloso.
Ya me demostré a mí mismo que yo puedo escribir tanto. Y me demostré a mí mismo que yo puedo sacarlo. ¿Sabes qué pasa con los novelistas? Que hasta que no saquen su primera novela no creen en sí mismos. Y en el proceso, aunque estén terminando la novela o el libro, suelen decir hasta que no termine puede pasar algo, me canse o lo termine o lo deje. Y existe eso siempre de dejar un proyecto a medias. Yo no quiero nunca dejar un proyecto a medias. O me estanco con una pared, pero no lo dejo a medias. Y creo que es eso en parte, el haber conseguido, digamos, también la forma de pensar, el poder autoeducarme de forma autodidacta, no esperar que nadie venga a educarme a mí, no esperar eso de gobierno ni de nadie, Ok. buscarlo por mí mismo y tener la manera de simplemente de autocrítica, de autoconciencia. He cometido errores este mismo año y no vienen siendo como las grandes cosas, pero son cosas que uno mismo dice, wow, ¿en serio hice eso? No debía hacerlo. Y tener la autoconciencia de mejorarte a ti mismo. Hiciste, te equivocaste, pero puedes mejorar. Te haces responsable de lo que hiciste. Muy importante. Creo que eso es lo que no ni siquiera son logros. Son cosas que soy y que seré. Y si de alguna manera lo que puedo jurar es que nunca me voy a fallar a mí mismo. So, si me fallo, soy lo suficientemente autoconsciente como para serme responsable y mejorarlo, ¿no? Cambiarlo. So, pero de eso sí me siento muy orgulloso. Si me preguntaras por logros, nada más te diría de lo que estoy orgulloso de mí. No, eso es un logro de los grandes. No es Es uno mucho más chiquito. significativo, ¿verdad? Que cualquier medalla o diploma. So, para mí es eso. ¿Quién te consigue siendo? ¿Quién consigue ser en el futuro? No tanto si te... Para mí, sinceramente, es quién podrías llegar a ser. O sea, partimos de la base de que tienes una edad súper joven. Crear un libro ya con tu edad, tener ese ímpetu, tener ese carisma, querer hacer todo esto que estás haciendo es algo de admirar. Y me gustaría ver mucha gente como tú, o sea, muchos muchachos jóvenes así que quieran salir adelante, tengan de- esa ambición y hagan ese tipo de cosas porque es de admirar. O debemos sea, apostar por los jóvenes. en parte yo diría, si yo tuviera que decir algo a mi Alexis anterior, le diría, enfócate un poco más en ese tema porque realmente es de admirar. No, no me estoy refiriendo a hacer lo mismo, sino, tú sabes, es de admirar tener a alguien así que es conocer a una persona como tú, joven, que llega hasta este punto y tienes un montón de proyectos, es genial. Hoy en día no va a ser una sorpresa para nadie que jóvenes y cada vez más jóvenes inicien empresas y que hagan cosas. Lo que sí es muy importante es darle prioridad a ver lo bueno en los jóvenes. Lo que pasa es que una vez, ¿sabes? Hablando de lo de Cuba hace tiempo, acabo de acordarme de una entrevista que le hicieron a alguien, no me acuerdo el nombre ni el podcast, disculpa, pero le preguntaron sobre el futuro de Cuba y él decía, desgraciadamente no tenemos un líder ni tenemos a jóvenes con el talento. Y eso, pensándolo, dije, en parte tiene algo de cierto, pero el pensar y ya concluir que los jóvenes todos son iguales o que van todos de fiesta porque algunos van y otros no, necesitamos apostar por los jóvenes en el futuro. Debemos, por ejemplo, darle prioridad a los jóvenes, aunque sean jóvenes y no tengan la experiencia, de estar en juntas directivas. Los jóvenes en juntas directivas fomentan mucho la innovación, porque precisamente en juntas directivas siempre hay personas ancianas, Así mismo ansias, es. blancas, siempre. Que haya un equilibrio entre experiencia y juventud. La juventud es inocente, pero precisamente por eso arriesga mucho más que la experiencia. Y la experiencia simplemente es el que sabe que para él no es chocar. Ujú, Es muy importante la guía. Si ambas se juntan, imagínate todo lo que se puede conseguir, así es. ¿no? A veces a los jóvenes no se le da el crédito por ser jóvenes. A los demasiado... no, ser joven no es la confirmación de innovación, ni la vejez es la confirmación de experiencia. Pero sí creo que deberíamos apostar más
Deberíamos ver a los jóvenes como algo diferente a lo que se le asocia últimamente. Hay muchos jóvenes en Cuba, por ejemplo, están emprendiendo, hay muchos negocios ahora en Cuba, están surgiendo, mucha gente con ideas frescas, gracias a la generación que ha permitido que los medios, tú sabes, estén un poco más libres, el internet también, ellos abren también su mente a pensar de forma diferente. Debemos mirarlos de esa manera. Apostar por estos jóvenes son el futuro, son los que literalmente van a hacer los cambios. So, Qué impacto quieres dejar en el mundo a nivel personal y profesional? ¿O te gustaría dejar en el mundo? am, no sé por qué, de verdad, no veo... todo el mundo quiere ser reconocido al final. No creo que nadie, por falsa modestia, diga yo no quiero ser reconocido. No creo en eso. Todo el mundo quiere en el fondo ser reconocido. No con diplomas ni títulos, pero quieren ser reconocidos, esa palmadita en el pecho. No es lo más importante, pero todo el mundo lo busca de cierta manera. No lo busco a corto plazo, pero a largo plazo en mi vejez, yo sé que escribir, aunque la inteligencia artificial acabe con todo, voy a seguir haciéndolo. Literalmente. No deben morir los libros porque reemplacen o cosas así. Es tu pasión, ¿no? Ujú. Entonces sigue con ello. Aunque no tengas ni lectores, no importa. Sigue con ello, es lo que te gusta hacer. En parte yo quiero de verdad que no me vean como novelista, empresario o tal cosa. A nivel personal quisiera que las personas que me conozcan, tanto los que no me conozcan también a nivel profesional, me vean como una huella. Al final, si tú creas una marca de empresa, marca, huella. Es dejarte una marca. Ujú. Por eso la marca. Y como persona también quiero dejar una marca. De forma diferente, pero marca también. So, a largo plazo sí quisiera hacer las cosas bien. No ese típico, todo el mundo aplaudiendo, oh, eres mejor. No es eso. Pero sí es verdad que sí, en el fondo, muy en el fondo, tengo esa sed de querer ser reconocido por hacer las cosas bien. ¿Me explico? Ujú. Si yo hice las cosas bien, me gustaría que sí se me reconozca por hacer las cosas bien. Tener respeto. Correcto. Sí. So, para mí es lo más importante. ¿Qué consejo le darías a todos aquellos jóvenes que quieran emprender, que quieran salir adelante, que quieran seguir sus sueños? Yo le preguntaría eso a alguien con más experiencia. Yo todavía estoy aprendiendo, estoy sobre la marcha. Es como me preguntas, si me preguntas ahora, ¿qué desafíos has pasado en tu empresa? Yo te diría muchos, pero te diría que todavía me falta por vivir muchos más. Ujú. Y absolutamente estoy completamente seguro de que no he pasado ni el 1% todavía de todo lo que tengo que pasar. Yo solamente diría, cree en ti aunque los demás no lo hagan. En mí no creía nadie, solo mi madre. Es la persona que más me conocía, pero en sí siempre va a ser así. Las personas nunca van a creer en ti. Tú tienes que creer en ti. Así es. Más allá de eso, también que no te bases solamente en tener prisa. Cuando somos jóvenes queremos hacer las cosas todo a tiempo. Como la Sí, tortuga, hazlo despacio, pero llega a la meta. exactamente. Pero Precisamente firme. es lo que le he dicho. La filosofía en Médico es y como la tortuga. La liebre, habrá muchas liebres, Ujú. pero ellas se quedan dormidas. So, vamos a ir despacio. Lo único bueno de la tortuga es que no se quedó quieta. Ujú. Fíjate que aunque vio la liebre muy adelante, ella siguió adelante también. No se detuvo y pensó, bueno, Así es. ya esto está perdido. Simplemente ella está por allá, yo estoy por aquí. So, no, hay que seguir andando poco a poco. Poco a poco vas a coger la delantera en muchos sentidos cuando se habla de mercado y empresas, pero a nivel personal cada uno tiene logros diferentes. Yo soy novelista, pero otra persona puede ser cantante. Diferentes las cosas. En definitiva, todo el mundo tiene que buscar su propio objetivo. Creo que este sistema y el mundo nos fomenta a tener objetivos parecidos. Y cuestiónate, ¿cuál es tu verdadero objetivo? ¿Cuál es tu verdadero sueño? Si haces una cosa, es normal siendo joven, querer algo y no saber si de verdad te gusta. Ujú. Entonces lo que haces es, bueno, hay muchos que les sucede en carreras universitarias, como si eso fuese lo único que van a hacer en la vida.
Porque el sistema educativo, el sistema social te condiciona a hacer una sola cosa. Ahora que estamos en ese punto, disculpa que te Ah, interrumpa, que me vino a la mente y antes lo tenía en la mente, pero se me olvidó preguntarte. ¿Actualmente estás en la universidad? ¿O qué no, estás haciendo? no, desgraciadamente, por temas de responsabilidades, tengo muchas Sí, cosas responsabilidades, encima. no he Ujú. podido ir a la universidad, pero puede que un día me gradúe. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Por qué no hacerlo después de 30 o 40 años? ¿Por qué no? Así ¿Por qué mismo. tiene que ser joven? Hay muchas personas que van a la universidad siendo más mayores y van cogiendo experiencia por el Yo camino. creo que con tu capacidad intelectual tienes un Creo, gran porvenir. creo que la universidad no lo es todo, así que Sí, exactamente. Soy de esas personas que piensan lo mismo. O sea, tú puedes graduarte de la universidad y no llegar a nada, o puede que simplemente no te gradúes y puedes llegar muy lejos. pero fomento mucho la universidad, Sí, ¿ok? por supuesto. Yo fomento el conocimiento. Es importante conocer, es Exacto. importante saber, es importante educarte, pero no significa que eso lo vaya a hacer todo en la vida. Lo que pasa también que ahora mismo se está viviendo, creo que se está viviendo una ola de todo el mundo quiere ser emprendedor. No todo el mundo nace para ser emprendedor. Ujú, Bueno, no es nacer también, es con el tiempo, pero no todo el mundo tiene esa capacidad, o no todo el mundo en verdad sabe si ese es verdaderamente su sueño. Simplemente está condicionado porque otra persona lo hizo, otra persona tuvo éxito, tuvo el reconocimiento que en el fondo ellos quieren tener, entonces van por el mismo camino. Pregúntate y cuestiónate si es tu camino de verdad y forjate ese camino, pero cuestiónatelo todo. En el caso de la universidad, lo que fomentaría es que, como tú dices, haya conocimiento y se formen. ¿Qué pasa? Tú puedes ser empresario y puedes ser ingeniero, claro. Y en caso de que no lo veas así, que simplemente estás mal, pero no es bueno para una sociedad ni para un país. Estoy pensando a nivel país, de que haya todos emprendedores. ujú. So, China nos está tomando la delantera de Estados Unidos porque en Estados Unidos tienen más vendedores y más emprendedores que ingenieros. China tiene más ingenieros que emprendedores. ¿Qué pasa? Que todo se tiene que llevar con equilibrio. Ujú. Estados Unidos tiene que mantener Hay que tener esa una equidad. equidad, exactamente. Ujú. Creo que poco a poco se pueden crear cosas nuevas, fomentar más eso, y la educación es el pilar de todo. De todo, absolutamente de todo lo que quieras hacer, de todos los cambios que Ujú. hagan, es por base de la educación. Me quedan dos preguntas para ti. Dos nada más, ya termino el Una podcast. es fácil, entre comillas. No es una pregunta, es más bien que me gustaría que nos dijeras por qué redes sociales te pudiéramos localizar, dónde te pudiéramos ver, dónde pudiéramos conseguir de nuevo, nuevamente, el libro, Oh, dónde se te podría ver más. Igual con tu startup, lo mismo. bueno, bueno, sobre el libro está en muchas tiendas, simplemente no diré una en específico porque hay tantas que simplemente pon en Google escalando montaña y te debe salir algunas cosas sobre mi novela o algo parecido. Y buscando precios mejores y eso ya se aconseja. Eso es en mi libro. No tengo una website en específico. Si me quieres apoyar más, por mi website es mejor. Ujú. Porque yo estoy conectado directamente con una imprenta. Y se me quedan mejores comisiones. No me voy a hacer millonario ni rico por vender un libro. Pero me puede servir para tomarme un café después. Claro. So, eso es importante también. Así es. So, pero por la website mía me puedes apoyar mucho más que por otras websites porque Sería, tendré regalías, pero es diferente. tu website sería Nedepaz.com. renedepaz.com. Exacto. Correcto. ¿Redes sociales tienes? Instagram, no tengo TikTok. eh, Te lo no me recomiendo que te gusta. instales el TikTok. Nada más No. que para que me des follow. Puede que me conecte como No. ¿sabes? Una cuenta encriptada. Yo no me gusta mucho TikTok, Ok. sinceramente. Ahora ha empezado a hacer algunas configuraciones de que si pasa mucho tiempo, pues te da un bloque, ¿no? Un bloque de tiempo temporal para que te Pues relajes. ¿sabes qué me gustaría ver? ¿Qué? Es un consejo personal. Podrías hacerte un TikTok y de vez en cuando subir un párrafo de algo que estés pensando en escribir o en algo que estés escribiendo. Ya me lo han aconsejado. Sería algo magnífico y que creo que no lo he visto en ningún lado. Creo ¿Ok? que estaría muy bien. Lo tomaré.
Para mí es muy difícil hoy en día crear contenido, y te lo explicaba antes. Me aconsejan todos que cree En contenido este y caso es muy difícil no para mí. tendrías que enfocarte a ti. Enfocas directamente el párrafo tuyo, lo subes Y lo leo. y lo lees. Sería algo que creo que estaría muy bien, la verdad. Para el startup, Medercoy.com también tiene Instagram. Vamos a intentar hacer una comunidad el buena y crear Instagram, contenido de discúlpame, procesos. el Instagram es Medercoy. Medericoin. Ok. Medercoy. Am, Vamos a crear contenido, eso sí, para la empresa. Crear una comunidad que la gente se sienta cada vez más conectada. Es que como equipo y en persona, yo no uso tantas redes sociales. Entonces, como equipo está la necesidad de usar redes sociales, muy importante, porque es como de las pocas maneras para conectar directamente con un público. Ujú. So, debemos enseñar el proceso, que es increíble, pero no se enseña y si no se enseña nadie sabe. So, si se viera cómo trabajamos, la pasión, en el equipo tenemos tres cosas. Tenemos todo muy planeado, esa es una. Tenemos la voluntad de hacerlas, de tomar acción. Tenemos mucha pasión. Todas esas muy unidas. Tenemos por un razonamiento, también tenemos el lado emocional y tenemos el lado físico. Queremos tomar acción en todo lo que pensemos, en todos nuestros objetivos. Pero necesitamos, y estoy pensando, necesitamos definitivamente darnos a conocer más. Métodos como este que estamos hablando ahora Ujú. en este podcast es increíble. Y muchas gracias. Tu Seguro. podcast puede llegar muy lejos precisamente porque no eres como esos podcasts que simplemente invita a gente muy, muy conocida y ya todo el mundo vio en diferentes podcasts y simplemente repite lo mismo. Esto es un podcast para Tú das darle voz a cualquier persona. exactamente. Que cuente su historia, que cuente sus proyectos de vida. Es básicamente. Me diste visibilidad. Yo no tengo muchos seguidores, ni tengo demasiada, no tengo comunidad amplia, quiero tenerla, pero no tengo nada de eso y aún así decidiste, bueno, te voy a invitar a mi Por podcast. supuesto. Eso me encanta precisamente porque en muchos medios no te lo dejan. Tienes que primero ser alguien. Hasta hoy en día, primero antes de ser novelista o crear una empresa, tienes primero que ser influencer. Y cuando una persona de verdad no es esa su actitud o esa no es su forma de ser o su pasión, el mundo se pierde de grandes empresarios, grandes novelistas, grandes Así es. artistas, precisamente por eso. Voy a hacerte la última pregunta. Esta Última. pregunta es de la invitada anterior, que la deja para el siguiente. Y ¿Ok? después que me respondan la pregunta, vas a dejar una pregunta para el siguiente invitado que tengamos. Les Ayas, ¿no? El anterior. La Correcto. fundadora, increíble. Si ella un Sí. día quiere colaborar, a mí me encanta. Y así, yo pienso de que es una luchadora. Vi el podcast y me encantó. Muy bueno. Una Muy luchadora. bueno. Así mismo es. La pregunta que ella dejó fue, ¿serías capaz de dejar todas las personas de tu alrededor por seguir tus sueños? Wow, qué difícil me pusiste. Ok. En parte diría que es lo que he hecho. He dejado a muchas personas atrás, Sí. Ok. desgraciadamente. Creo que no es lo que uno quiere, no es lo que uno quiere de verdad. Uno quiere todo lo contrario, quiere llevar a todo el mundo contigo. Pero es que no puedes, simplemente hay cosas que te van frenando. Lo tienes que empezar un poco a soltar. Soltar no significa que te olvides de esa persona o que dejes de quererla, simplemente de una forma diferente. De asociar tu vida, tienes que darle importancia a tus sueños. Si no se las das tú, ¿quién se las va a dar? Así es. Sí que en parte es lo que he hecho y en parte lo que creo que seguirá siendo así. Hay que aprender a decir no muchas veces. Magnífico. ¿Qué pregunta le dejarías para el siguiente invitado? Déjame pensar una muy difícil. Déjame A pensar una ver, muy, una muy difícil. difícil. A ver, pensemos una pregunta al siguiente invitado. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Todo puede cambiar. A lo mejor el presidente invitado no viene y viene otro. Puede Sí, por si ser. acaso. Ok, pero se la haces, ¿ok? A Sí, sí, ver, por supuesto. La pregunta va. ok. ¿Qué es lo más negativo? Fíjate, negativo
que estarías dispuesto a hacer por lograr lo que tú quieres? Esa está La buena. pregunta muy, Esa muy estaba negativa, buena. pero creo que todo el mundo Esa se estaría tiene, buena para un actor. todo el mundo se tiene que preguntar esas Sí, cosas. está muy ¿Qué es bien. lo más bajo que estarías dispuesto a hacer o qué es lo más... Porque Indecente o lo que sea. todo el mundo tiene valores y Ujú. creo que eso es... ¿Hasta qué Entonces, punto eso dice llegarían tus mucho. valores? Ujú. Eso dice mucho de una persona. Buena pregunta. ¿Qué Muy cuenta buena más? pregunta. ¿El éxito o tus valores? Vamos a ver quién es tu próximo invitado. Creo que después cuando llegan las 25 preguntas, porque casi siempre hago el podcast de 25 preguntas, voy a coger las 25 preguntas de los invitados y las voy a coger solo una persona para que me responda esas 25 preguntas. Me ha ocurrido eso. Creo que sería una buena idea. Buena idea. Tú siempre tienes Creo. buenas ideas. Sí, así Me mismo estuviste es. platicando, no las diré, pero Sí. tienes buenas Después voy a ideas. hacer el otro vídeo, un videito un corto que tengo que hacer para indicarle a las personas cómo pueden Hazlo, interactuar un poquitico con el podcast. hazlo. A la gente le va a encantar. René, muchísimas gracias. Una vez más Gracias te a ti. agradezco que hayas venido acá, que nos hayas traído tu magnífico libro. Esto es para ti. Muchísimas gracias, me lo voy a leer. A ver, tiene una dedicatoria. A ver si se enseña en cámaras. Talalalala. Y por favor, ahí está. Ahí se ve. Es una dedicatoria a ti. Muchísimas gracias, de verdad, un súper placer tenerte aquí. Me encanta, ya te digo, traer personas como tú. Gracias Eres a un ti. ejemplo a seguir y más con tu corta edad. Espero volver a hacer otro podcast contigo un par de años más adelante y ver cómo has seguido Sí. tu carrera tanto como Nuestras novelista. relaciones a largo plazo. Creo Sí, que seguro, siempre seremos 100%. amigos. Así mismo Sí, por es. supuesto. Seguramente ya tú en el Búsquenlo. futuro. Búsquenlo. Seguramente en el futuro tú tengas millones de seguidores. ¿Quién sabe? Veremos. ¿Quién sabe? Así mismo es. Gracias, de verdad que sí, René. Muchísimas Muchas gracias. gracias.